nombre es Linda Lucía Padilla Montes y le voy a hablar sobre gases de efecto invernadero. Con las teclas G e I. Son los principales causantes del cambio climático de origen humano. Las actividades humanas han generado y puesto en la atmósfera cantidades de gases de efecto invernadero por encima de los niveles naturales, aumentando el efecto invernadero, lo que también aumenta la temperatura promedio de la Tierra. Estos son compuestos que están presentes en la atmósfera y que pueden aumentar la temperatura de esta misma. Esto se debe a su capacidad para absorber y remitir radiación infrarroja. Explicándolo de una manera más sencilla, la atmósfera es la encargada de retener la radiación solar, pero esta ha aumentado gracias a las actividades humanas, ya que emitimos combustible y esto hace que los gases del planeta aumente y con esto aumenta la temperatura también del planeta. Aproximadamente 3/4 partes del efecto invernadero natural se remueve o se debe al vapor de agua. La rapidez de los procesos físicos, químicos y biológicos que remueve cada gas de efecto invernadero determina su tiempo de vida, el cual puede ser corto o largo. La evaluación y control de las emisiones, así como el mantenimiento de los ecosistemas que absorben y almacenan carbono, son la base de las medidas de mitigación del cambio climático, por las cuales el mundo entero pide en diversos escenarios internacionales para que se hagan cada vez más populares, extensivas y frecuentes, de modo tal que se logre cumplir la meta propuesta en el Acuerdo de París en el 2015, de que la temperatura terrestre no exceda más de 2 grados centígrados al 2050. El problema, la gran aceleración y el efecto invernadero. Los científicos dicen que la Tierra ha entrado en una nueva era geológica llamada Antropoceno. Este es el resultado de una huella meramente negativa que ha dejado el hombre en el ambiente durante los últimos 200 años. Estos cambios o transformaciones fueron causados por factores como la urbanización, la utilización de combustibles fósiles, la devastación de los bosques, la demanda de agua y la explotación de los recursos. Esta huella se comenzó a notar cuando se empezaron a derretir los primeros polos, cuando se notaron cambios en los ciclos de agua, destrucción y desequilibrio en los ecosistemas marinos y terrestres, cuando aumentaron los fenómenos meteorológicos extremos y la acidificación de los océanos. Todas estas consecuencias se han venido desarrollando y hoy encontramos que estamos viviendo un grave fenómeno llamado la gran aceleración. Y es que con la llegada de la revolución industrial se impulsaron las industrias y consigo el consumo de productos que requieren de procesos tecnificados, es decir, que no requieren de la intervención del hombre, sino que son máquinas que trabajan por sí solas. Esto aumentó la producción de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por el otro lado tenemos que la Primera Guerra Mundial trajo consigo la llamada era atómica. Esos isótopos radiactivos que irradiaban las bombas atómicas se esparcieron en la atmósfera por todo el mundo, señalando así el inicio de la gran aceleración. Tanto la revolución industrial como las bombas atómicas provocadas por la guerra han aportado a la emisión de gases a la atmósfera, que como sabemos esto causa el calentamiento global. Y todo esto, como la revolución industrial y las bombas atómicas, pues aportaron a la aceleración, la gran aceleración. La gran aceleración no es más que el calentamiento excesivo, la emisión de gases excesivos que se le echó a la Tierra, ¿cierto? Y esto es a causa de la revolución industrial y las bombas atómicas, porque desde hace aproximadamente unos 130 años que ocurrió la revolución industrial, los gases eran mucho menores, los que estaban acumulados en la atmósfera. A partir de la revolución industrial y las bombas atómicas, la guerra, pues se incrementaron hasta 4 veces las emisiones de estos gases, provocando así un calentamiento global, que es lo que, y no solo eso, también los automóviles hoy en día, o las mismas empresas que aún siguen liberando gases que se acumulan en la atmósfera, todo eso también es causante del calentamiento global. Y no se le llama solo la gran aceleración pues a la velocidad a la que los gases fueron liberados a la atmósfera, no, o en que están siendo liberados. También podemos hablar de aceleración, la gran aceleración cuando hablamos de sobrepoblación,
ya que cuando hay muchas más personas, son muchas más personas las que hay que satisfacer con los recursos de la tierra. Entonces, si tenemos demasiadas personas, esos recursos van a ser divididos entre muchas más personas y a cada quien le va a tocar pues pocos recursos. Entonces también la población es pues un obstáculo, por decirlo así, o un problema, porque los recursos no son del todo ilimitados. Entonces tiene que existir un equilibrio. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero que podemos encontrar? Podemos encontrar gases de efecto invernadero tales como el dióxido de carbono. Este es emitido por el proceso de combustión de combustibles fósiles, la creación del cemento, la deforestación, el uso del suelo y prácticas agrícolas. La concentración de dióxido de carbono aumentó desde la época preindustrial, donde había alrededor de 278 partes por billón. En el 2016 esto aumentó a 403.3 partes por billón. Es decir, que en la actualidad dióxido de carbono es de 143% más que en el año 1750. El metano es producido por dos razones. La primera es por el proceso de producción de hidrocarburos, relleno sanitario, ganadería y siembra de arroz. Y la segunda es por procesos naturales como lo son los humedales. Las concentraciones de metano en la atmósfera han aumentado desde la época preindustrial, donde había alrededor de 782 partes por billón. En el 2016 esto aumentó a 1.803 partes por billón. Es decir, que el metano en la actualidad es de 257% más elevado que en el año 1750. Óxido nitroso. El óxido nitroso se produce en dos factores: por el antropogénito, por el uso de fertilización, combustión, quema de biomasa y la descomposición de estímulos, y natural, ya sea por procesos de oxidación amoníaca de la atmósfera y del nitrógeno en el suelo. El nitrógeno en el suelo se da particularmente en los suelos tropicales. Por último, tenemos los gases fluorraros, que son hidrofurocarbonados, sulfurohexafluoridos y perfluorocarbonados. Primero, hidrofurocarbonados. Los gases hidrofurocarbonados se producen la mayoría en producciones industriales. Se emplean en diversas aplicaciones, principalmente en la industria de refrigeración y de aerosoles. Segundo, sulfurohexafluoridos. Los gases sulfurohexafluoridos se producen en procesos industriales para la producción de gases para la función del magnesio, de gas aislante, de electricidad. Tercero, perfluorocarbonados, producidos en procesos industriales para elaborar productos para la limpieza de metal.